va a estar la arteria cólica derecha. La arteria cólica derecha nos va a dar la irrigación del remanente del colon ascendente, el colon derecho. ¿Ok? Luego está la cólica media. La cólica media nos da sobre todo la irrigación al colon transverso proximal. ¿Vale? Ahí están las tres ramas que da la arteria mesentérica superior. Y esto nos es de gran importancia cuando tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos, que vamos a ver al final de esta clase. La arteria mesentérica inferior nos va a dar de la misma forma tres ramas de gran importancia. La cólica izquierda, ¿ya? Que esta cólica izquierda nos va a dar ramas tanto para el colon distal, transverso distal y el colon descendente. Ahora, dan ramas pequeñas, que son ramas sigmoideas, que nos va a dar irrigación al colon sigmoides. Y la arteria rectal superior, que es esta, que nos va a dar al recto proximal, que bueno, en la irrigación de recto ahorita vamos a ver. Estas uniones, como ven estos arcos, nos van a dar arcadas. Son múltiples arcadas, sin embargo, para no confundirnos porque esta parte es bien intricadita, nos hablan mucho el Schwartz de la arcada marginal de Drummond. ¿Ok? Esta arcada, igual, a veces está completa, a veces no. A veces está completa aproximadamente el 15 al 20% de las personas, pero es una anastomosis vascular entre la cólica izquierda y la arteria cólica media y cólica derecha. O sea, quiere decir que en el fondo es una anastomosis en la arteria mesentérica superior y en la arteria mesentérica inferior. Estos son los vasos colaterales de los que le hablaba en la anterior clase. Aquí también, bueno, entrando un poquito más en especialidad, tal vez puntos que en otro momento serían mejores hablarles, pero están los puntos críticos de Sudeck, de Griffith, donde hay puntos de pequeña irrigación. Bueno, no voy a irme muy profundo en eso, porque no les pregunte eso el Schwartz. Ya son temas un poquito más de especialidad que si entran a cirugía, vamos a poder charlar a detenimiento. Bueno, ¿cómo es el drenaje venoso? Como en una gran parte de los segmentos de órganos, el drenaje venoso acompaña a las arterias. Entonces, la vena mesentérica superior es paralela. Igual las venas ileocólica, cólica derecha, cólica media, igual llegan a ser paralelas. En lo que sí hay una diferencia es en la vena mesentérica inferior. Como pueden ver aquí en la imagen, igual varía. Esta vena mesentérica igual drena de la vena sigmoidea, de la vena rectal, de la vena cólica izquierda, pero no asciende hacia la vena porta. Va directamente a la vena esplénica. Se va a retroperitoneal, retropancreática. Y ahí empieza a drenar. Por atrás del psoas y por atrás del peritoneo. Bueno, para eso la vena esplénica. Entonces, ahora podemos continuar con los drenajes linfáticos. Los drenajes linfáticos igual tienen una gran importancia porque estos nos van a ser muy determinantes en la patología oncológica. Dependiendo qué patología tenemos, qué tipo desea, hay que hacer una eliminación de ciertos ganglios, ya sea mayor que otros. Un segundito, por favor, hay un mensaje que tengo que contestar. $30 segundos, por favor, chicos. Bueno, esto va a originar esta red de vasos linfáticos en la mucosa muscular. Ahora, aquí hay una serie de ganglios que son bien importantes manejarlos. Están los nódulos epiploicos en la pared intestinal, los nódulos paracólicos que están en la arcada arterial adyacentes a la pared intestinal. O sea, uno están al lado de los segmentos intestinales y el otro ya están en los vasos sanguíneos, justo en las arcadas. Luego los vasos intermedios mesentéricos, esto ya en los vasos mesentéricos, en los que ya hemos visto las longitudes de los vasos mesentéricos, y otro en los orígenes de las arterias mesentéricas, tanto superior e inferior, los que llamamos principales. Entonces, estos tres nódulos linfáticos me gustaría que se acuerden para cuando hablemos de
patologías oncológicas, porque son muy importantes para ver en qué segmento empezamos a hacer la resección y dónde tenemos que drenar, qué vaciamiento ganglionar necesitamos. Que acuérdense bien, epipilóicos son los que están al lado de la pared intestinal, adyacentes a la arcada arterial, paracólicos, alrededor de los vasos mesentéricos, intermedios, y en el sitio de origen de las arterias mesentéricas, los principales. ¿Okay? Bueno, la inervación, perdón, me adelanté. La inervación del colon va a estar dado de dos formas, tanto del simpático como del parasimpático. El simpático es inhibitorio sobre todo, y va a estar dado por los nervios simpáticos desde T6 a T12, y los lumbares 1 al lumbar 3. Y parasimpático es excitatorio, empieza el movimiento, y va a estar dado por los nervios vagos, tanto en el colon derecho, en el colon ascendente, y en el transverso proximal. Y los nervios sacros, sacrados a esos 4, que son los nervios erectores, los que van a mover la parte muscular, va a ser una erección en la parte muscular, que esto está dado en el colon descendente. ¿Ok? Bueno, continuando a la parte del recto, hay que ver unos parámetros base. El recto tiene una longitud de 12 a 15 centímetros. ¿Okay? En esa longitud hay pliegues submucosos que se llaman válvulas de Houston. ¿Ok? Hay 3 de estos pliegues que son bien bonitos, bien marcados. Aquí se puede ver unita, que son laterales. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. ¿Cachan? Así, intercalados, que nos van a generar también movimientos en la continencia, que vamos a ver en un momento. Ahora podemos ver que en base a las caras tiene fascias, tiene continuidades. Hemos hablado un poquito en la parte embriológica, ¿se acuerdan? De esos pliegues. Ahora ya hay fascias. En la cara anterior tenemos a la conocida fasa de Nobiliers. Se corta mucho. Ahí está mejor. Hola, hola. ¿Cómo se ve así? ¿Se escucha mejor? Se escucha. Sí, doctor. Me dicen ahí, la doctora me dice que se corta su transmisión. Bueno, continuaremos así. He cambiado un poquito más para que la doctora tampoco tenga dificultades. Bueno, la cara anterior está la fascia de Nobiliers, que va a separar el recto de las vesículas seminales y la próstata en varones y de la vagina en mujeres. ¿Ok? Y en la cara posterior está la fascia presacra, la cual va a separar el recto de los plexos venosos y los nervios pélvicos. Ahora, en esta cara posterior, igual hay una fascia, la fascia de Waldeyer. Esta fascia de Waldeyer va a generar, se va a extender en realidad caudalmente y se adhiere a la fascia del colon, a la fascia de la unión anorrectal. ¿Por qué son importantes estas fascias? Porque nos van a ser la base de la cirugía abdominopélvica, de la resección abdominopélvica. La cirugía de alguna vez se han escuchado, la cirugía de Miles, muy importante en la parte oncológica. Bueno, también tenemos ligamentos laterales que van a generar una serie de soporte en el colon. Va a haber una gran cantidad de ligamentos laterales que no son de muy grueso tamaño, que nos van a generar que esté fijo el recto en este segmento. Ahora, hay dos partes muy importantes. La línea dentada o línea pectínea. Esta línea dentada que ven aquí, en este pequeño segmento, va a ser la diferencia entre la mucosa rectal y a la mucosa del ano, el anodermo. Aquí es un cambio de epitelio entre el epitelio columnar y el anodermo escamoso. Ahora, esta zona también tiene una zona de transición que en algunos pacientes puede ser de hasta 2 centímetros, pero ha llegado en estudios hasta 15 centímetros, pero se sigue manejando una media de 2 centímetros. ¿Ok? Donde este epitelio está en transición, va a ir cambiando de un lugar a otro. Ahora, en la parte cuando hacemos abscesos, como ven aquí, hay unas glándulas anales. Estas glándulas anales van a drenar en las columnas, en esta línea dentada, a través de las columnas de Morgani. Si es que estamos rojo con rojo, te lo voy a cambiar de color. A ver si podemos cambiarlo de color lápiz. Pondremos. Este me va a ser mejor, mira. Estas son las glándulas anales. Estas glándulas anales van a drenar a través de las columnas de Morgani en las criptas. Estas criptas que se generan
dentro de la línea Morgani. Esto es muy importante por los abscesos criptoglandulares, que vamos a ver igual, creo que la siguiente semana nos toca ya clases de abscesos, que son muy bonitos, que son 6 a 8, que drenan ahí. Ya vamos a hablar de fístulas y abscesos, bueno, pero un pantallazo con la parte anatómica. Bueno, hay dos partes, aquí también en el canal anal, el canal rojo, el canal anal anatómico, que va desde la línea dentada, aquí, desde la línea dentada hasta el borde anal. Sin embargo, ya hemos visto que el conducto anal quirúrgico puede ser hasta 2 centímetros, un poquito anteriores, ¿no ven? Hay una bocina que estaba molestando. Bueno, en la parte muscular hay que ver los músculos elevadores del ano. Estos, como pueden ver, están dados por 3. El pubo rectal, el iliococcigio y el pubococcigio. Muy importantes los 3, sin embargo, quiero que tomen gran acápite en el pubo rectal, que nos va a ser de mucha importancia, tanto para los esfínteres, anales externos, y en el movimiento de la continencia. ¿Ok? Aquí hay que diferenciar los dos esfínteres que tenemos, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Y hemos visto que el esfínter anal interno es un engrosamiento de ese músculo circular, ¿no? Ese músculo liso que tiene el colon que vaya hasta este segmento. Y el esfínter anal interno está dado sobre todo por una extensión del pubo rectal. ¿Ok? Va a estar manejado por esto. Bueno, vamos a poder ver esto en un segmento. Esto también quiero que vean estos plexos hemorroidales. Cuando veamos la parte de hemorroides, igual vamos a hablar un poquito más a detalles, pero estos nos ayudan mucho con la continencia. Son como bolsitas de aire. Alguna vez me han explicado como esos airbags que van a generar que no haya fugas, porque hay de mayor dilatación con mayor sangrado. Entonces evitan que haya fugas a través de eso, que haya incontinencia. ¿Ok? Bueno, igual hay una serie de músculos que igual son importantes que conozcan, que van a estar muy importantes en cómo van a caminar, cómo van a movilizarse los abscesos, cómo van a fistulizar, que eso vamos a ver un poquito más en la clasificación de Parks, cuando ya toquemos abscesos o fístulas rectoanales, mejor dicho. ¿Cómo es la irrigación de este segmento, del segmento rectal? Igual, como en muchos segmentos, es una irrigación en base a 3 arterias. La arteria rectal superior, la arteria rectal media y la arteria rectal inferior. La arteria rectal superior va a guiarnos en toda la parte del recto superior, valga la redundancia, y es una rama de la arteria mesentérica inferior. La rectal media va a estar dada aquí por la arteria ilíaca interna, ¿ok? Y como verán aquí, va a darnos toda la irrigación al recto medio. Y la rectal inferior es dada por la pudenda interna, como ven aquí. Esta es la de la interna que sirva. Por favor, si podemos apagar ese micrófono. Por favor, si podemos apagarlo. Gracias. Y bueno, dado que tenía una irrigación tan marcada de múltiples vasos y vasos tan... gracias por los emojis igual. Datos por los rectos. Estos van a hacer que el recto sea muy resistente a la falta de sangrado, a la isquemia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el drenaje venoso igual es dado en base a la región arterial. Hay la vena rectal superior, la vena rectal media y la vena rectal inferior, que van paralelas a las arterias del mismo nombre. La rectal superior va a drenar al sistema portal a través de la vena mesentérica inferior, la rectal media a través de la vena ilíaca interna y la rectal inferior a través de la vena pudenda interna. Como pueden ver, es muy parecido en la irrigación como en el drenaje. Aquí también tenemos el plexo hemorroidal, y el plexo hemorroidal va a dar un plexo submucoso en las columnas de Morgoni, lo que hemos hablado un poquito para ver cómo estaban para limitar el acceso, ¿no ven? En los planos hemorroidales. Ok, el drenaje linfático rectal, bueno, va a ser igual paralelo a la irrigación. Hay segmentos que los conductos linfáticos van a dar tanto del recto superior como del recto medio, van a darnos en la parte superior a los ganglios mesentéricos inferiores. Y en el recto inferior, aquí sí hay una diferencia, en la parte superior y en la parte inferior, la parte superior nos van a dar a los mesentéricos inferiores de misma forma, sin embargo, lateralmente nos van a dar a los ilíacos internos. ¿Ok? Y en el drenaje linfático anal, y en la última parte, nos van a dar a los ganglios mesentéricos inferiores y ilíacos internos. Sin embargo, después de la línea dentada, en la parte anal, en la parte distal, lo último que tenemos en el conducto
gastrointestinal, nos dan sobre todo en los ganglios inguinales y en los ganglios mesentéricos. ¿Ok? Perfecto. Ok, ahora podemos ver la inervación anorrectal. Denme 30 segunditos, por favor. Esto es un pacientito. Tenemos aquí, se puso mal. Perdón, van a disculpar la pequeña intermedio. Y bueno, podemos continuar. En la parte de la inervación anorrectal está dado a través del simpático. Los nervios simpáticos van a ser ramas de las lumbares de la primera lumbar a la tercera lumbar. Y estas lumbares van a dar el plexo preaórtico. El plexo preaórtico va a dar el plexo hipogástrico, y este plexo hipogástrico va a dar el plexo pélvico a través de las uniones. Y en la parte parasimpática es a través de los nervios sacros. Los nervios sacros, sacro 2 a sacro 4, nos van a dar esos nervios erectores de los que estábamos hablando igual en la parte distal del colon. Y esto va a dar el plexo pélvico. ¿Ok? ¿Quién va a inervar los esfínteres? Los esfínteres anales internos no lo contenemos, no es voluntario. O sea que sobre todo fibras simpáticas y parasimpáticas, los cuales van a inhibir, van a liberar esa contracción que es su tono normal. Y en el esfínter anal externo es dada por la rama rectal inferior del nervio pudendo interno. ¿Ok? Quienes van a inervar a los músculos elevadores del ano van a estar dados a través de los nervios pudendos internos, ramas de las sacras, desde la 3 hasta la 5. Y la parte sensorial, en lo que pueden sentir en la sensibilidad de la parte distal del ano, está dado a través de las ramas rectales inferiores del nervio pudendo. El recto hay que entender que es insensible, pero el ano no. El ano es sensible. ¿Ok? Y bueno, ya acabando, vámonos a las anomalías. Esto usualmente está dado por ausencias en hipoxias, ausencias de oxigenación en el desarrollo. Pueden ser que pueden conllevar anomalías de colon, de recto y de ano. ¿Qué pueden generar esto? Malrotaciones intestinales. O que el colon no se fije, no tenga esas fascias de las que hemos hablado que van a hacer su fijación en el peritoneo. Fallos en la organización del intestino. Aquí son atresias intestinales, atresias colónicas o atresias anales. También duplicaciones colónicas. Y descensos incompletos de septo urogenital. Esto nos puede llegar a generar ano imperforado o fístulas en el tracto gastrogenitourinario. Esto nos es muy importante para todos aquellos que quieren hacer cirugía pediátrica de misma forma. ¿Ok? Hay que atender a estos pacientes con una base. Como hemos visto, la parte embriológica sale tanto la parte colónica como la parte urinaria. El paciente pediátrico, bueno, neonato en realidad, hay que verlo como un conjunto, tanto la parte urológica como la parte colónica. Y bueno, en la fisiología, esta parte es un poquito más bonita, más cómoda que lo que hemos visto en el intestino delgado. Hay que ver el intercambio de líquidos y electrolitos. El colon es sobre todo un órgano que va a absorber líquido. Casi el 90%, como ven aquí, del líquido ileal se va a absorber en el colon. ¿Ok? Usualmente 2 litros, de 1 a 2 litros, pero puede llegar hasta 5 litros, como hemos visto. Ahora, aquí también se va a absorber tanto sodio como potasio, como cloruro con bicarbonato. El sodio se va a absorber a través de manera activa, a través de ATPasa, sodio y potasio. O sea, va a entrar sodio y va a salir potasio. Al tener esto, vamos a tener excreción de potasio, ATPasa, ATP. Va a tener excreción de potasio dentro del lumen del colon. O sea, va a entrar sodio a las células y va a salir potasio a la luz del colon. Este potasio se reabsorbe igual de forma activa, pero de forma pasiva, dentro del mismo colon, dependiendo del segmento que manejamos. ¿Ok? El cloro igual se absorbe a través de un intercambio de cloruro bicarbonato y va a hacer ese paso a través de la membrana.
Aquí también, por degradación bacteriana, las bacterias van a haber bacterias colónicas y esto va a degradar las proteínas. Al degradar las proteínas se va a generar ese amoníaco. Este amoníaco va a generar absorción y transporte del amoníaco al hígado. Y esto depende mucho de cuánto es el pH intraluminal, cuánto es las bacterias colónicas, para variar ese pH, ¿ok? Que también nos es muy importante para el manejo de medio interno. ¿Ok? También se puede ver que hay ácidos grasos que pasan hasta este segmento. Usualmente el acetato, el butirato y el propinato van a ser los que más ayudan en este segmento. Estos van a ser fermentaciones bacterianas, van a ser los carbohidratos de la dieta que han llegado al segmento colónico, que van a afectar todo esto, que van a generar todo esto, que van a empezar a desarrollar todo este aceterato, butirato. Bueno, esto va a ser igual forma de absorber energía para la mucosa colónica, ¿ok? En caso de que haya una ausencia de todas estas bacterias y estas degradación de ácidos grasos de cadena corta, podemos tener colitis por desvío. Esto es usual en pacientes que están colostomizados. Al estar colostomizados no tenemos esa reacción y todo se va a perder hacia el exterior, ¿ok? Bueno, en la microbiota y gas colónico, nuestras heces son en gran parte caca. Son sobre todo caquita, ¿vale? Son caquita que tenemos y aproximadamente el 10 a la 11 y 10 a la 12 en exponenciales organismos son gramos de heces. Aquí también los anaerobios son microorganismos predominantes, bacterias bacteroides, que estos son las bases más frecuentes. En la parte aerobia tenemos a la E. coli como más frecuente, más numeroso. ¿Ok? Y aquí podemos ver que el gas intestinal, bueno, esto es lo que forma sobre todo las heces fecales. Ahora, al deglutir gas, al respirar, también este aire, este contenido, va a pasar a nuestro tracto alimentario, a nuestro tracto digestivo. Y esto va a tener principales componentes, que son el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, el hidrógeno y el metano. Estos componentes van a generar aproximadamente hasta 100 a 200 de gas. Y esto se libera con los gases que tenemos, los flatos que maneja el término de Schwartz, que van desde 400 a 1200 cc, esos flatos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo manejamos la motilidad? La motilidad no es como en... No es como el intestino delgado. Esta no va a tener esa motora, esa actividad motora cíclica como lo teníamos antes. Esta va a manejar dos contracciones marcadas en base a amplitudes, una de amplitud baja y una de amplitud alta. La de amplitud baja va a ser ráfagas, va a tener movimientos continuos en un lapso de tiempo corto. Estos de corta duración usualmente están vistos para la retropulsión y la propulsión, para mantener el bolo que ha llegado al colon dentro del intestino, para tener una absorción mayor. ¿Okay? Los de amplitud alta son más prolongados, son coordinados y esto va a generar el paso del bolo alimenticio hacia todo el tracto intestinal. Va a llegar, y usualmente son de 4 a 10 veces por día, después de las comidas sobre todo y después del despertar. Bueno, la actividad colinérgica aumenta en base a la motilidad colónica. Ahora, tenemos dos mecanismos de importancia. Aquí tenemos el mecanismo complejo de la defecación. Este hace movimientos de masa en colon. El colon lo va a mover todo. ¿A través de qué? Un aumento de la presión intraabdominal y rectal. ¿Ok? Empieza a haber mayor presión en nuestra luz.
Y va a haber una relajación del suelo pélvico que genera una contraposición. O sea que el bolo alimenticio está propulsado, está empujado por estas contracciones. ¿Ok? Esto nos va a dar dos reflejos. El reflejo inhibitorio rectoanal, que es esa distensión del recto. Va a generar una relajación del esfínter anal y va a generar una mayor distensión para que entre más heces dentro de este contenido. Va a haber mayor dilatación para más caquita, más caca en pocas palabras. Y el reflejo de muestreo va a diferenciar, o sea, la misma mucosa va a tener la sensibilidad dependiendo qué son nuestras heces, si son heces sólidas, heces líquidas o gases, para generar esa liberación. Ya vas a poder tener la sensibilidad en cierta forma de saber qué quieres defecar o qué vas a defecar. Y bueno, aquí también se ve el reflejo de la continencia. La continencia es en base igual a los músculos que tenemos. Aquí sobre todo se va a ver el músculo puborectal, el cual va a moverse como cabestrillo sobre nuestra luz, sobre esta parte del recto. Y una vez que tenemos la continencia, va a generar un ángulo mayor. Este ángulo mayor va a generar esa posibilidad de contener, de adaptar la pared rectal para mantener el bolo fecal. Aquí también necesitamos un control neurogénico apropiado en el suelo pélvico para manejar los esfínteres. Ya sabemos que el esfínter externo sí es voluntario y el esfínter interno no, que se va a guiar en base a esto. Y bueno, los músculos que están en base a esos esfínteres que hemos visto, el rectal, el iliocoquigio, ¿verdad? Aquí tenemos que ver los que les estaba mencionando. Este músculo puborectal, aquí bien bonito, miren cómo lo ve, como una hamaca, como un cabestrillo, lo dice el libro. Y este cabestrillo va a estar alrededor del recto. Esto es en base a ángulos. Aquí hay un ángulo agudo. Este ángulo agudo va a manejar que no pueda haber defecación porque no hay tránsito. Como verán, no es una línea recta, no hay paso. A través de los movimientos, de esos reflejos inhibitorios, van a volver a generar esa posición recta, ese ángulo obtuso que tenemos en el esfuerzo, para permitir el paso del bolo defecatorio, del bolo fecal, a través del ano, pasando por el recto a través del ano, ¿ok? Y bueno, esto es en base a lo que ya hemos visto de las posiciones en reposo, la presión de compresión. Hay que entender que estos dos esfínteres tienen tono, están cerrados, tanto el externo y el interno, en reposo, van a tener un tono marcado. Y tienen que tener estos reflejos, tanto inhibitorios como el reflejo de muestreo, para tener esta desviación y poder hacer el efecto defecatorio, para generar esta catarsis, esta línea, sobre todo. Perfecto. Bueno, continuando, bueno, podemos ver la evaluación clínica. Continuando en esta parte, ya viendo, pasando la parte más, vemos que los pacientes con afectaciones crónicas hay que tener lo mismo que en cualquier otro paciente, un historial completo, pero este historial ir en base a la parte colónica. ¿Qué nos va a importar? Cirugías intestinales anteriores, cualquier cirugía que haya tenido, antecedentes quirúrgicos, antecedentes anorrectales, quirúrgicos importantes en pacientes ginecobstétricos. Estos antecedentes, ¿por qué? Por el posible daño al piso pélvico, en los partos, en las cesáreas, en los pujos que pudo haber habido. Antecedentes familiares por posibles neoplasias o pólipos dentro de estos pacientes, enfermedad inflamatoria intestinal, que hemos visto un poco en enfermedad de Crohn. Todo esto para relacionar y darnos una guía a qué estamos buscando. Uso de medicamentos, porque muchos te pueden dar o aumento en la defecación o limitación en la defecación, o tal vez alguna limitación en la absorción de los nutrientes que tenemos. O sea que toda una historia clínica completa nos va a guiar para ver qué es lo que tenemos. El examen físico, hay que tener un examen físico marcado, el abdomen, hay que ver cómo está, porque toda la parte del colon y el ilion distal se puede observar, se puede ver a través de múltiples síntomas y signos en el abdomen, y una inspección visual y táctil del ano. Muchos docentes, cuando tenía mis jefes, me enseñaron que todo ano que veas en la parte quirúrgica hay que tocarlo, hay que verlo.
es mejor meter el dedo que meter la pata, muchos decían. ¿Por qué? Porque en la visión y el tacto anal te va a haber una gran cantidad de otros síntomas que los hubieras pasado por adelante, desde la dilatación del conducto anal, presencia de sangrado en el conducto anal, la forma del conducto anal, dolor o no dolor, si es que hay temperatura que puedes ver. O sea que es muy importante esta visión, esta valoración clínica completa. Ahora, en los últimos tiempos ha habido mucha boga de los estudios endoscópicos. Aquí, dependiendo de qué segmento vamos a revisar, se puede ver una nanoscopía, una proctoscopía, una sigmoidoscopía o una cápsula endoscópica. Esto es muy importante para ver el segmento específico. Una anoscopía nos va a ser muy importante en pacientes que tienen fístula anal o hemorroides. Usualmente se utiliza un instrumento de 8 centímetros que puede permitir tratamiento incluso. Tratamiento de ligadura con banda elástica que vamos a ver en la parte de hemorroides, escleroterapias. Y bueno, esta anoscopia debería utilizarse con por lo menos anestesia local, mejor sea una anestesia derivativa. También podemos ver la proctoscopía, que se utiliza un proctoscopio rígido para llegar a segmentos más superiores. Estos proctoscopios son usualmente 25 centímetros y tienen un diámetro de 15 a 19 milímetros. Como verán, son grandes, son amplios, casi 2 centímetros. Sin embargo, en pacientes que tienen estenosis o tienen un diámetro más pequeño, una intolerancia menor, se pueden usar los pediátricos, que suelen ser de 10 hasta 12 milímetros, una media de 11 milímetros. Estos son los que nos van a generar sobre todo la microcirugía endoscópica o la cirugía transanal de mínimo acceso, que nos va a generar una gran ayuda para todo este segmento. También en la endoscopía se pueden ver la sigmoidoscopía y la colonoscopía flexible. Estos sigmoidoscopios o colonoscopios nos permiten ver la totalidad del colon. El sigmoidoscopio usualmente mide entre 60 centímetros y los colonoscopios miden hasta 1,5 metros, 1,6 metros, así llegar toda la totalidad del colon para ver alguna alteración. Bueno, como ya hemos visto en la parte de intestino delgado, igual hay la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica es una pequeña cámara que es ingerible, que se puede tomar, se puede comer y va a tener un receptor que se sujeta como cinturón en el paciente y transmite imágenes. ¿Imágenes de qué? De alguna lesión, sangrados, lesiones varicosas, perforaciones incluso. Nos falta mucho desarrollar esto y en nuestro país, bueno, es un poco difícil de encontrar, pero igual es una posibilidad para los pacientes. Bueno, yendo a otra parte ya no endoscópica, sino a imagenología, aquí tenemos las radiografías simples. ¿Qué nos va a poder ver las radiografías simples? Nos va a poder ver la confluencia del aire y el líquido dentro del colon, cómo las asas están distendidas o no, si hay patrones obstructivos. Aquí de mucha importancia basan esos signos de grano de café, de cabeza de cobra, que son muy característicos del vólvulo por la rotación que tiene este. Estudios contrastados, bueno, ya hemos visto que los estudios contrastados nos permiten ver la estructura con mayor diferenciación. Aquí vamos a poder ver también signos obstructivos por esos líneas, esos segmentos donde no hay tránsito, signos de transición, ¿verdad? Que se deben acordar de anteriores clases. Trayectos fistulosos entre intestinos, entre asas intestinales o entre otros órganos. Perforaciones y fugas de la anastomosis que hemos realizado. Aquí también se puede continuar con las tomografías. Las tomografías nos van a ayudar en gran cantidad para enfermedades extraluminares, abscesos intraperitoneales, pericólicos. Nos van a ayudar con la clasificación de SEAs y detección de metástasis. También nos puede ver engrosamiento de la pared intestinal, cómo está. Hay signos de edematización por alguna enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis o tal vez una isquemia que ya está generando daño. Y bueno, algo que sí tenemos que recordar es que la tomografía no nos va a ser muy fácil, de mucha ayuda para las lesiones intraluminales. ¿Ok? Bueno, la colonografía por tomografía, esto hace una forma visual para ver una reconstrucción en 3 dimensiones de toda la parte colónica. Aquí nos puede ayudar para ver cómo es la estructura, si hay presencia de neoformaciones, aquí vemos CEAs o pólipos, que son muy sensibles para pólipos mayores de 1 centímetro. Esto tiene que tener una preparación adecuada, preparación oral, contraste, y ver cómo está el colon para poder recrearlo en otras estructuras. Y bueno, otra visión imagenológica de gran ayuda es la resonancia magnética. Aquí vamos a ver lesiones pélvicas por lesiones.
También vamos a ver afectación ósea o afectaciones musculares, posibilidad de tumores rectales. ¿Hasta qué segmentos puede llegar la extensión del CA? Y delimitar fístulas complejas en el ano. ¿Ok? Bueno, la tomografía por emisión de positrones, que aquí ya estamos hablando un poquito fuera de nuestro alcance. Sí, hay en el país, sin embargo, eso está sobre todo limitado a la parte oncológica, pero nos puede ver segmentos, tejidos con segmentos donde hay altos niveles de glucólisis anaerobia, donde no hay tanta vasculatura y tenemos que ir a toda la generación de energía anaerobia para ver cómo están los tumores o signos de isquemia. Usualmente esto complementa a la tomografía normal y es mucho más utilizado en diagnósticos de cáncer, de CAs, ¿no ven? La gammagrafía, que nos puede ver a través de marcadores de tecnesio 99, para ver, son eritricitos marcados por medicina nuclear y van a ver hemorragias activas. Estos marcan hemorragias muy pequeñas que nos pueden ser de gran ayuda para sangrados en napa o sangrados que no sabemos cómo limitarlos. Como ven aquí, puede ser hasta sangrados lentos de 0.05 a 0.2 mililitros minuto, o sea, sangrados muy pequeños. ¿Ok? Bueno, las tomografías por emisión de foto único, los SPECS, igual aquí se marcan eritrocitos y marcan a través de visiones tomográficas para ver una mayor localización del sangrado, lo que llaman puntos calientes. Y bueno, la angiografía, que ya hemos visto un poquito en esquema mesentérica, que es para detectar sangrado, tanto en colon como lo que ya hemos visto en intestino delgado. Va a ver en qué parte arterial hay una lesión, en qué segmento arterial hay una obstrucción, un émbolo, y podemos tratar también ayudarnos en la parte terapéutica. El ultrasonido endorrectal y endoanal también nos ve a través de sonidos, de lo que es una ecografía a través de un instrumento endoanal muy parecido al endovaginal, para ver cómo están las capas. Aquí podemos ver cómo están alteraciones neoplásicas a través de las capas que hemos visto, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Si hay alguna alteración en estos segmentos, si hay alguna alteración en cómo están las asas circulares, que es lo que se ve en las ecografías, cómo están las paredes, se puede ver en estos segmentos, ¿ok? Y también se puede ver defectos en el esfínter, puede haber laceraciones en estos esfínteres, soluciones de continuidad en los músculos que generan estos esfínter, y también delinea trayectos fistulosos, que vamos a ver un poquito más cuando podamos ver la clasificación de Parks en abscesos anales y fístulas perianales. En los estudios laboratoriales, uno que nos es de mucha importancia es el estudio oculto en heces o inmunohistoquímica. Habla de pruebas de detección de neoplasias. O sea, si vemos sangre en las heces, usualmente es por neoplasias, perdón. Es por alguna hemorragia que no podemos ver. Y usualmente el colon izquierdo es el que más sangra, el que más genera estos daños. ¿Ok? Hay que tener cuidado de que podemos tener falsos positivos. Estos dados a través de alimentación. La alimentación de carnes rojas nos puede generar estos. Ya marcados estas heces con inmunohistoquímica nos puede dar muchos datos de los fragmentos de hemoglobina, o sea, datos de sangrado que no podemos ver. Estudios en heces, ya hemos visto, o sea, un examen general, un coprológico, un examen coprológico seriado, que nos van a dar la presencia de bacterias, ya sea E. coli o Shigella, lo que hemos visto, y cultivos para ver parásitos o huevos o hifas o bacterias en ciertas patologías. También podemos ver a través de los estudios de las heces las toxinas que pueden dar un Clostridium difficile y la presencia de grasa que nos va a dar esta esteatorrea en pacientes que ya están con eliminación de grasa por diferentes motivos. Y bueno, marcadores tumorales, aquí el más grande, el que más conocemos, es el CA. El CA nos va a marcar sobre todo la posibilidad en un 60-90% de cáncer colorectal. Yo sé que es de gran importancia. Hay otros que se han visto, que es la boxilinasa de ornitina, la urosinasa, pero faltan estudios. Y ya en pruebas genéticas también hay que tener esto para ver relaciones genéticas, relaciones familiares en pacientes con adenomatosis polipoide familiar o pólipos hereditarios colónicos. Esto hay que poder limitar, ¿ok? A través de estas pruebas laboratoriales.
Bueno, para no hacerlo muy largo, porque también faltan hartas diapositivas, las valoraciones de los síntomas. ¿Cuál es el síntoma principal que vamos a tener en afecciones colónicas, efectos anales? El dolor. Primero, el dolor abdominal. El dolor abdominal es inespecífico, pueden ser múltiples causas, pero nos pueden guiar a signos de obstrucciones, de inflamaciones, de perforaciones o de isquemia. Y estos rayos X son estudios, bueno, a estos dolores se pueden asociar estudios imagenológicos, ya sean tomografía, rayos X o contraste, o colonoscopía, para intentar limitar en qué segmento es el dolor y por qué se ha generado este dolor. Aquí también se ve la colonoscopía, pero esto hay que tener mucho cuidado porque en pacientes con obstrucciones o perforaciones no está indicada la colonoscopía por la posibilidad de lesión mayor, ¿ok? O en obstrucción, posible perforación. El dolor pélvico, eso también por los segmentos intestinales, está dado usualmente por el colon distal y el recto. Estas estructuras van a estar muy relacionadas con la parte urológica, o sea que hay que tener mucho cuidado con también estas patologías para no generar un diagnóstico no tan verídico. Aquí también tenemos que tener cuidado en el tenesmo, en la necesidad de tener esa falta de saciedad al hacer la catarsis. ¿Por qué? Porque podemos tener producto de proctitis, afecciones en el conducto rectal, o masas que están generando una obstrucción que no permite hacer la liberación de toda la catarsis. Eso también se puede ver en impactación fecal. Y bueno, los dolores cíclicos iguales en pacientes femeninos con sangrado rectal puede ser asociado con una endometriosis o estos dolores continuos en la pelvis. También hay que diferenciarlos de los dolores de menstruación. ¿Okay? En la enfermedad inflamatoria intestinal, el dolor abdominal está asociado, es muy generado, como ya han visto, en la enfermedad de Crohn se puede ver mucho, sobre todo dolor en fosa ilíaca derecha o en región pélvica derecha, por la cercanía de la pelvis a estos segmentos. Eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, dolores en la región anal nos pueden dar, bueno, de regiones igual pueden ser secundarios, abscesos peridiverticulares o periapendiculares, que esto vamos a ver un poquito más a detalle cuando hablemos de divertículos igual. Y bueno, aquí los estudios imagenológicos nos son muy útiles, igual la proctoscopía nos va a ser muy útil. El dolor anorrectal es mucho más específico para las patologías de ano. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en hemorroides trombosadas, en fisuras anales, tanto crónicas como agudas, y en fístulas perianales, o los primarios, que es sus abscesos perifectales, perianales. Y esto hay que hacer a través de un examen físico, o sea que eso te puede guiar. ¿Cuáles son? También, aunque menos frecuencia, neoplasias en el canal anal, infecciones de la piel perianal o afecciones dermatológicas. Y bueno, esto puede generar mucha sensibilidad que puede llegar a requerir anestesia. Bueno, aquí en las hemorragias digestivas bajas, gastrointestinales, también hay que tener mucho cuidado, porque hay que ver qué es lo que tenemos que hacer. El sangrado por vía rectal también es un síntoma muy marcado en estos pacientes que tienen afecciones. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sangrado, cualquier tipo de sangrado, es controlarlo. Es reanimar al paciente, una reanimación adecuada, ya sea con líquidos o coloides o cristaloides o lo que tengamos que utilizar, tal vez derivados sanguíneos, pero controlar para que esto no nos llegue a un shock marcado. Y el segundo es saber de dónde sale esta hemorragia. Y hemos visto en clases previas que lo principal, la primera hemorragia es dado por vía digestiva alta, pero para descartar esto usualmente se pone una sonda nasogástrica. Si esta sonda nasogástrica no nos da contenido hemático, ya tenemos que pensar que estamos frente a una hemorragia digestiva baja. Ahora aquí hay que tener la posibilidad de colonoscopía. La colonoscopía, si el paciente está hemodinámicamente estable, nos va a ayudar en gran manera para poder hacer esto, cauterización o inyección de algún limitante, como pueden ver aquí, la epinefrina. ¿Ok? También hay que tener cuidado con las deficiencias que pueden generar estos sangrados. La deficiencia de hierro es lo que nos puede dar indicios a que estamos perdiendo sangre inadvertidamente, y esto es una indicación para una colonoscopía. Ahora, la hematoquesia, el sangrado rojo activo a través del ano, no tanto digerido, ya no es tanto del tracto gastrointestinal, sino del último segmento, del segmento del ano. Estos son dados usualmente por hemorroides o por fisuras. Y bueno, la diferencia que podemos ver es que la fisura tiene un rojo rutilante y un dolor cortante, así lo refieren los pacientes, como que te corta. En cambio, los hemorroides es en base a las evacuaciones. Es un sangrado, no tiene dolor,
pero puede estar acompañado de las evacuaciones intestinales. Aquí un pequeño flujograma, que es lo que marca igual el Schwartz, que es en base al sangrado. Si es que tenemos sangrado, lo primero que hay que hacer es lo que ya estábamos hablando, esta reanimación de volúmenes. Se pone la sonda nasogástrica y si hay sonda nasogástrica positiva, si hay sangrado en la sonda nasogástrica positiva, es que estamos con una alteración de vía digestiva alta. Aquí se hace todo lo que hemos visto en la anterior clase. Gastroendoscopía, tratamientos endoscópicos y todo lo que hemos visto. Si no hay sangrado, se tiene que hacer una proctoscopía, ver de dónde está sangrando. Y aquí hay que diferenciar. Si hay un sangrado que se detiene o se ha disminuido, se puede ir a todo este camino, que ahorita vamos a seguir. En cambio, si hay un sangrado en el que es masivo y puede afectar hemodinámicamente al paciente, y hay que hacer una arteriografía mesentérica. En caso de que no haya afectación, hay que hacer una exploración endoscópica, un proctoscopio, un anoscopio o exploración quirúrgica. Y aquí ya podemos ver resecciones o colectomía, que vamos a ver en unas cuantas diapositivas más. En cambio, si es positivo, hay que hacer una vasopresina o embolizar, ayudar a esta arteriografía para limitar el daño. Y si falla, hay que hacer ya esa resección segmentaria. Y así es que tenemos un sangrado detenido o ralentizado, si es disminuido en la cantidad, ya se puede hacer colonoscopía electiva, ver todo el colon. Y este colon, si no hay afectación, si es negativo, hay que ver, y hay que ver si hay resangrado. Si hay resangrado, hay que revalorar, hay que ver si otra vez hay que afectar. En cambio, si es positivo, si vemos un punto de sangrado, aquí se puede hacer un tratamiento endoscópico, con lo que hemos visto, ya sea con bandas, ya sea con instrumentos esclerotróficos, con sitios de presión, con cauterización, con lo que necesitemos. Si vuelve a sangrar, ya hay que pensar en una resección segmentaria, seccionar ese segmento que está afectado. Y bueno, si continúa el sangrado de forma moderada, y hay que ver gamografía para ver dónde es, como hemos visto, este estudio es de gran ayuda. Si es negativo, hacemos otra vez la exploración endoscópica y la colectomía si es que es negativo o resección segmentaria. Y si es positivo, vamos a la parte de arteriografía mesentérica y se hace lo mismo. Si requerimos a través del sangrado que ya estamos con una colonoscopia urgente, si es positiva, hay que hacer un tratamiento colonoscópico y explorar y posible resección. Y si es negativo, hay que hacer una endoscopía anal y ver dónde está el segmento que está afectado, colonoscopía. O sea, básicamente hay que limitar el sangrado en base a la urgencia del caso o a la posibilidad de hacer estudios a mayor detalle. Bueno, otro síntoma de gran importancia en estos pacientes es el estreñimiento y la obstrucción. Son muy comunes. Como ven en nuestros datos, afecta casi a 4 millones de los americanos. Y bueno, ¿esto qué hace? Hace que haya movimientos intestinales infrecuentes, afecta estos movimientos y hace que haya heces duras y hay un esfuerzo excesivo que puede exacerbar estas patologías anales. Usualmente las fisuras son exacerbadas por esto. ¿Por qué puede ser dado? Tanto por causas metabólicas, afectaciones en la dieta, farmacológicas, algunos fármacos que limitan la secreción de catarsis, endocrinas, incluso psicológicas por los tiempos de la alimentación y no permiten una de la relajación adecuada, y neurológicas. ¿Qué se hace en estos casos? Se puede ver una colonoscopía para ver una lesión mecánica, una estenosis en el segmento, una lesión tumoral, estudios del tránsito a través de marcadores radiopáticos, manometrías anorrectales. Esto es a través de un instrumento que va a medir las presiones para ver cómo está dado. Puede dar en niños en las enfermedades de Hirschsprung, que vamos a ver un poquito más adelante. Y de fecografía, ver cómo hace la catálisis. Esto igual de dos formas, un poquito más en la parte de diarrea, que es a través del globo, que bota un globo, hace una defectografía a través del globo, para ver cómo los movimientos van a sacar este aparato externo, o a través de pasta de bario, para ver y marcar todo el segmento, para ver cómo es el movimiento o la mecánica de la defecación. ¿Ok? Otro síntoma frecuente en estos cuadros es la diarrea y el síndrome de colon irritable. La diarrea es muy frecuente y usualmente está dado por gastroenteritis. Yo presumo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido una gastroenteritis infecciosa y uno de los síntomas son estos, ¿no? Los cuadros frecuentes de heces, que son usualmente de contenido líquido. También en diarreas crónicas con sangrado ya podemos estar dando los parámetros para ver colitis o infecciones de patógenos que nos pueden generar una inflamación, una infección en todo el segmento colónico. Y hemos visto la enfermedad inflamatoria intestinal que nos pueden dar igual periodos de diarrea crónicos. En síndrome de colon irritable hay que tener mucho cuidado por los síntomas que tienen que tener.
el dolor tipo cólico, la distensión abdominal, la constipación, la diarrea urgente y las anomalías anatómicas y fisiológicas subyacentes, restricción dietética y y limitar estas afecciones que pueden tener, ya sea la cafeína y el tabaco, que nos puede ser de gran daño. ¿Ok? Bueno, continuando, podemos ver las concisiones quirúrgicas. Bueno, fuera de los síntomas, hay que ver las concisiones quirúrgicas generales. Aquí no les voy a enseñar la técnica quirúrgica de qué se hace en cada segmento, más bien vamos a dar un pantallazo de qué se tiene que hacer, cómo son las resecciones de los segmentos colónicos, cuándo se tiene que hacer una colostomía, bueno, también menciona un poco de ileostomía, y cuándo se puede ver todo eso, ¿ok? Y bueno, uno de los principios clave que igual marca Schwartz es que los principios de la resección es la técnica de depuración mesentérica, cómo liberar la parte arterial, la parte vascular. Esto va a determinar la extensión de la resección y va a estar determinada por la naturaleza de la patología primaria, la intención de la resección, la ubicación de la lesión y las condiciones del mesenterio. Para traducir un poquito esto, vamos a ver que en base a lo que vayamos a resecar, lo que tengamos que eliminar del cuerpo, sacar, hacer la exéresis, es en base de cómo está nuestra lesión para generar menor daño. ¿Cuánto vamos a querer sacar para generar el menor daño igual en base a dónde está mi lesión? Y cómo está mi mesenterio, que es lo que le va a irrigar a mi intestino. Bueno, como pueden ver aquí, las resecciones colorectales se marcan en base a qué segmento quiero sacar. Estos van a ser en base a dónde está la lesión. La primera indicación para estas resecciones es la neoplasia. Y dependiendo de dónde está la neoplasia, tengo que sacar un segmento o no sacar un segmento. Otra indicación es las enfermedades intestinales inflamatorias, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, si quieren. Esto igual, dependiendo de dónde está mi lesión, tengo que sacar un segmento del intestino, un segmento del colon, que ahorita voy a explicar. Y bueno, otro tipo de afecciones. Aquí van a poder ver una variedad de resecciones, que es lo mismo que marca el Schwartz. Aquí se ve una resección iliocólica en la imagen A. En la imagen B se puede ver una colectomía derecha. Sin embargo, esto puede ser ampliada un poquito más allá, casi a donde acaba la arteria colónica de izquierda, más o menos por aquí. En la imagen C hay una colectomía transversal. En la imagen D es una colectomía izquierda. En la imagen E es una colectomía izquierda extendida y en la imagen F es una colectomía sigmoidea. Ahora, ¿cuál es la base de estas colectomías y lo que iba también sus puntos de importancia? Todas estas se basan en qué segmento arterial voy a disminuir. Aquí les voy a mostrar un poquito más a detalle. Aquí pueden ver la imagen, que es la misma imagen que tenían hace poco. Pero en esta colectomía, bueno, resección ileocólica, tengo que eliminar los vasos que irrigan este segmento. Por eso la parte arterial es muy importante. Si mi lesión está en el colon ascendente o en el ciego, tengo que eliminar la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media, o por lo menos los vasos circundantes, para limitar la lesión. De misma forma, si tengo una colectomía derecha, voy a seccionar esos 3 vasos, limitar la afección para poder sacar todo el segmento intestinal. ¿Entienden? Hago un clampeo de esa zona y voy a hacer la resección de todo este segmento. ¿Ok? Ahora, ¿en qué casos son más usuales eso? Afecciones cecales del ciego. Hago una resección ileocólica. Resecciones en flexura hepática. Hago una colectomía derecha ampliada. Cánceres del colon transverso. Hago una una colectomía transversal. Cáncer de flexura esplénica, hago colectomía izquierda. Y colectomía sigmoideas en cáncer de colon sigmoides. ¿Ok? En resecciones de emergencias, vamos a hacer cuando tengamos obstrucciones, perforaciones, hemorragias. ¿Ok? Usualmente estos pacientes vienen por patologías que tienen que ser atendidas en ese momento. No se puede planificar
la cirugía. Y este intestino también no está preparado, tiene teniendo heces dentro del intestino. O sea que eso también nos es de gran dificultad para posibles infecciones y no permite estabilidad en las anastomosis que tenemos que tener. Aquí en estos pacientes que tienen hemorragias o perforaciones, son pacientes inestables. ¿Ok? Bueno, aquí hay una variación. Sinceramente no estoy de acuerdo, porque aquí los pacientes que tenemos, los que he podido atender, que tanto del lado derecho, del lado izquierdo que tienen estas afecciones, rara vez pueden ser anastomosados primariamente. Pero el libro marca esto, que los del colon derecho son sobre todo, tienen la posibilidad de anastomizar primariamente. ¿Qué quiere decir eso? En la misma cirugía, hacer la resección del segmento y hacer una anastomosis primaria. En cambio, en el lado izquierdo, ya acompaño en esto, es sobre todo colostomías terminales. ¿Ok? Ahora, ¿de quiénes van a depender? El borrador no borra nada. ¿Y te lo has comido por eso? Por favor, si podemos apagar esa. Por favor, ese micrófono. Pinto. Por favor, el micrófono. Y bueno, para hacer estas colostomías hay que hacer. Por favor, el micrófono, si pueden apagarlo. Bueno, gracias, creo que ya lo apagaron. Y bueno, en el lado izquierdo, como hemos visto, se basa sobre todo en hasta qué segmento del intestino está comprometido, si tiene irrigación o no tiene irrigación, y si está inestable o inmunocomprometido mi paciente. En esos casos, yo recomiendo que sea directamente una colostomía terminal. Ahora, continuando con esos segmentos, se puede ver resecciones mínimas de acceso. ¿Cómo son estos? A través de vía laparoscópica o incluso asistencia robótica laparoscópica. Lamentablemente, bueno, la parte laparoscópica sí se hace mucho en el medio, pero la parte robótica no hay robots aún en el país. Pero bueno, la sociedad americana ya tiene, así que eso estamos viendo. Esto va a ver que haya muchas ventajas, sobre todo el tiempo quirúrgico, el tiempo posoperatorio, las afecciones posoperatorias, igual el resultado cosmético. Como son menores las incisiones y menor el segmento que está afectado, va a limitar mucho las complicaciones posteriores. Y bueno, otra intervención quirúrgica que puede llegar a ser útil en estos casos es la proctocolectomía, cuando sacamos el recto e incluso sacamos el ano. Cuando sacamos la proctocolectomía total, se saca todo el colon, todo el recto y todo el ano. Aquí se tiene que hacer una ileostomía de Bruch. Esto es el intestino delgado. Se saca la ileostomía y se hace una imaginación de ileostomía. Ese es el tipo Bruch. Y esta proctocolectomía usualmente se tiene que asociar a muchos criterios nutricionales. ¿Ok? En caso de que mi proctocolectomía no sea total, o sea, tenga una intención de restituirla a futuro, se pueden hacer estas bolsas ileales. Hay diferentes bolsas ileales en base al tipo. Esta bolsa que ven en la imagen es la bolsa en tipo J, por la forma que tiene. La bolsa que tienen aquí en la otra imagen es bolsa tipo S, igual por la forma que tienen. ¿Qué hace? Hace una mayor superficie de acción para tener mayor absorción del reflujo que tenemos ahí, de la mucosa. Aquí también lleva a su complicación que puede haber una proliferación bacteriana en estos segmentos. ¿Okay? Pero bueno, esto va a conservar estos músculos esfínteres y va a poder generar una posible restitución de tránsito a futuro. Bueno, también hay que ver que en estas patologías se pueden hacer resecciones. Hay la resección anterior se va a vaciar en la anterior alta, anterior baja y anterior baja extendida. Eso quiere decir anterior porque la incisión es anterior, es por envía de la parotomía. Y esto va a estar sobre todo indicado en lesiones de colon sigmoides y recto superior. ¿Ok? Esto dado sobre todo en patologías de diverticulitis que vamos a ver en la siguiente clase. En las resecciones anteriores bajas va a ser lesiones del recto superior y recto medio. Esto va a ser a través de las disecciones de la fase de Denovilliers para generar esa liberación. También hay las resecciones anteriores bajas, extendidas para resecciones mucho más bajas, mucho más distales en el recto. O sea, el recto en la parte distal nos va a poder asociar todo esto. Y esto hay que asociarlo usualmente a una recuperación, una liberación en las ileostomías temporales. ¿Ok? Bueno, aquí también hay dos procedimientos muy importantes, muy marcados. El procedimiento de Hartmann. El procedimiento de Hartmann es una colostomía terminal y se deja una bolsa intestinal dentro del abdomen, un remanente, una asa distal
que se queda dentro del abdomen y la colostomía sale. Una colostomía igual, o sea, que tiene que tener la imaginación marcada para poder sacar todo, pero esta usualmente son por procedimientos neoplásicos donde no se va a poder restituir a futuro. También se ha hecho una fístula mucosa, que es una continuación a esta colostomía, esta colectomía de Hartmann, donde es una unión con ese remanente distal que tenemos para poder generar una distribución del moco, de toda la parte, la secreción, para que pueda salir del organismo y no se mantenga, no se contenga dentro de lo que ya tenemos, de ese remanente, de esa asa distal. ¿Ok? Esa bolsa ciega que marcan aquí. Bueno, igual hay una cirugía más que marca la resección abdominoperineal. Es un poquito más de oncología, que es una resección de todos los órganos. Es una cirugía en dos tiempos, un tiempo abdominal y un tiempo perianal, para resecar todos los componentes. Saca todos los músculos abdominales, elevadores, toda la parte abdominal, se saca y se hace una colostomía terminal para liberar esto, usualmente seas de colon distal o seas de recto, que están muy afectados. Y bueno, otro de sus puntos clave, porque ya me estoy pasando, ya van 1 hora y 25 minutos, les dejaré descansar igual, que nos faltan unas 20 diapositivas más. Habla de la función después de la resección, es la función intestinal, que suele verse comprometida después de la resección colorectal, especialmente después de una resección anterior baja. Por esta razón, es muy importante obtener un historial de traumatismo y o incontinencia previa antes de considerar una anastomosis baja. Como les decía, estos segmentos muy bajos son difíciles de anastomizar, o sea que hay que tener mucho control a otro tipo de patologías, ya sea desde ginecológicas hasta traumatológicas, hasta urinarias, para poder hacer estas anastomosis de mejor forma, por todos los componentes que tiene, ya sea el uréter, el piso pélvico, lesiones de cadera, que pueden afectarnos en nuestra anastomosis. Bueno, en la parte de anastomosis hay que ir a una terminología que ya quiero que empiecen a usarla, la término terminal, término lateral, lateroterminal o laterolateral. Esto depende de qué segmento estoy uniendo con qué segmento, de qué unión. Si es la parte terminal, la parte final de mi intestino delgado, por decirlo, con una pared lateral de mi intestino grueso, estoy haciendo una unión término lateral iliocolónica. ¿Ok? Lo mismo va en término terminal. Si son las dos partes finales, estoy haciendo una anastomosis término terminal. Estos dos segmentos se hacen cuando tienen el mismo calibre, el mismo diámetro, para no generar prolongaciones en una boca y disminuciones en otra que puedan generar fugas. Esto se hace sobre todo en resecciones rectales, colocolostómicas y anastomosis de intestino delgado. Ahora, un término lateral es cuando se hace una unión de un intestino más grande que otro. Esto es usual cuando hago ilio con colon. ¿Ya? El ilio es más chiquito y el colon es más largo. Lateroterminal, igual es cuando el intestino proximal es más pequeño que el intestino distal, y estos son en ilios rectales usualmente. Y laterolateral, aquí hago una vasculatura mayor en dos bordes antimesentéricos. Estos son usuales en intestino-intestino o intestino colónico, ilio ileal o ilio colónica, dependiendo de lo que quiera hacer. Aquí ya podemos ver que hay diferentes tipos de técnicas. Técnicas con sutura manual, la clásica, la que es con hilito, y se hace manualmente, punto por punto. Estos pueden ser tanto continuos o interrumpidos. Hay una serie de puntos, ya sea Cushing, Lemberg, Cuneo, bueno, una serie de puntos que se puede hacer, que tampoco vale la pena mencionarlos todos porque no es lo que está entrando en su temario. Y técnicas con suturas mecánicas, ya sea grapados o suturas mecánicas lineales o circulares. Estas suturas ya están preformadas, prearmadas, y son a través de instrumentos que vamos a ver en las siguientes imágenes, que pueden generar el corte y la anastomosis en el mismo tiempo, el corte y el grapado. Como les digo, aquí hay anastomosis lineales, que son laterales usualmente, o circulares, que van a ver en la siguiente imagen. Y bueno, aquí podemos ver, en la imagen A, se puede ver una linda anastomosis. Esto parece colocolónica, término terminal. Aquí, a mi parecer, están haciendo puntos de Cushing, pero bueno, no, tampoco les voy a ser muy definitivo eso, pero es una sutura manual. Como ven, se hace a través de hilo y mano. Ay, perdón, aquí acabo de hacer una línea que no merita. Aquí al lado tenemos una anastomosis terminolateral, iliocolónica, igual manual. En la imagen C ya tenemos una sutura mecánica. Esta es una sutura lineal, una sutura de grapado. Y como ven en la siguiente imagen, aquí hay unas líneas de sutura, unas líneas de grapado. Todas estas están sacadas de su Schwarz directamente.
Esto se hace mucho más rápido, o sea, el corte y el grapado es simultáneo. Y bueno, aquí pueden ver una anastomosis a través de una anastomosis circular, de una sutura mecánica circular. Tiene dos segmentos, el segmento distal, que es todo el armatoste, todo lo grande que va a generar el grapado, y el segmento distal, que está dado por lo que se llama yunque. Este yunque se conecta con el segmento proximal y se hacen puntos en jareta en ambos lados para limitar la fuga. Esto se va a unir y al unirse se va a hacer el corte y la anastomosis, como aquí pueden ver. Corte, y aquí hay 2 o 3 líneas de grapado, dependiendo de la marca y del precio también tiene la sutura mecánica. ¿Qué ventajas hay en la sutura mecánica y en la sutura manual? Primero, la conveniencia. La conveniencia en la sutura mecánica es muy grande, usualmente te libera casi 1 hora, porque no hay que hacer punto tras punto, todo está en un solo tiro, en un solo disparo, ambas líneas de sutura. También hay disminución en la frecuencia de fugas o de licencia de anastomosis, porque ya está todo prefabricado. ¿Y cuál es la desventaja de la sutura mecánica? El precio. El precio, sobre todo, actualmente las suturas circulares como las que pueden ver en la imagen está cerca de 4.000 o 8.000 bolivianos dependiendo de la fábrica. En cambio, un Bikiril está 20 bolivianos, o sea que es mucho más accesible a nuestro medio. Bueno, otro segmento importante es las ostomías, cuándo hacer o cuándo no hacer una ostomía, que es muy importante. Otro punto clave que hay en el libro habla de que los estomas, muy importante es marcarlo prequirúrgicamente, saber dónde lo voy a hacer, planificar mi cirugía, porque los pacientes que viven con ostomas tienen una serie de complicaciones hasta psicológicas posteriores a la formación de este ostoma, o sea que va a afectar la calidad de vida, o sea que sobre todo tienen que ubicar mi estoma en el medio del músculo recto, para que mi paciente pueda manipularlo, pueda limpiarlo, pueda poner la bolsa de colostomía de formas fáciles, ¿sí? Limitando afecciones con otras patologías. ¿Ok? El estoma puede ser temporal o permanente. Puede ser, como ya hemos visto en las cirugías de Hartmann, una colostomía terminal o una posible colostomía con restitución futura, que usualmente marcamos entre 3 a 6 meses como media. Ahora, ¿qué se hace? Se hace un extremo se puede hacer en extremo una terminal o una enasa, o baguette, una enasa o en caño de escopeta, que también se llama. ¿Ok? ¿Cómo se forma esta ostomía? Se hace en el medio de los músculos rectos, se hace una incisión circular de la piel, más o menos de unos 2 a 3 centímetros, y se corta la vaina de los rectos en forma de cruz, y estos se van a separar para liberar el espacio. Aquí hay que tener cuidado con las arterias epigástricas superficiales o inferiores para evitar el sangrado, ¿ok? Se genera una sección dentro del peritoneo para sacar el asa colónica y poder ostomizarla, ¿ok? Se fija a través de una técnica de Bruck, que aquí pueden ver en la imagen C una técnica de Bruck. Se hace suturas, usualmente en puntos cardinales, ya sea como un punto absorbible o no absorbible, usualmente no absorbible, para mantener fija el segmento. Se hace un punto en piel, un punto en serosa y un punto que sale por la mucosa, todo en un solo punto, ¿no? O sea, punto piel, punto serosa y punto mucosa, para generar esa invaginación, esa forma como que cubre la ostomía, que es la misma mucosa, para que no haya mayor daño en la piel que está adyacente, en la piel que está circunferencial a la ostomía. ¿Ok? Y bueno, las iliostomías igual son temporales o son permanentes. ¿Cuándo son temporales? Cuando quiero proteger una anastomosis o cuando estoy pensando en a un futuro generar una restitución. O sea que tengo que resolver el cuadro general, restituir a mi paciente para una futura restitución. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer anastomosis bajas en recto. Bueno, ¿cómo son nuestros pacientes? Cuando hay una anastomosis baja en el recto, tengo que hacer una protección de este segmento. Mi paciente está inmunocomprometido o desnutrido, o en cirugías de urgencia donde no he podido preparar bien a mi paciente. Y cuando son permanentes, cuando genera una proctocolectomía, usualmente en pacientes que dan con una obstrucción masiva o SEAs generalizados, ¿vale? Y estos son donde se hacen iliostomías terminales. ¿Qué se puede complicar? ¿Cuáles son las complicaciones usuales de las ostomías? Tanto, bueno, en colostomías igual lo vamos a ver, pero en las ostomías van a ser una necrosis del estoma. Como tengo que liberar el meso, puedo liberar demasiado del meso y generar una limitación de la irrigación en ese segmento.
Retracción del estoma. Estas son imaginaciones que son bien morositas de arreglar. Deshidrataciones por pérdidas de líquidos. Como hemos perdido todo ese segmento colónico que absorbe sobre todo líquidos, vamos a perder toda esa absorción y botamos fluidos de 1500, 3000 y hay que restituirlo por vía oral o por vía parenteral. Irritación de la piel circundante. El líquido entérico es muy dañino para la piel, genera una dermatitis periostomal muy marcada y eso, aparte de ser doloroso, puede generar necrosis en el área circundante, en la piel, puede llegar a dañar a tu paciente. Obstrucciones por la aponeurosis que hemos hecho, la técnica de Bruck, puede estar muy apreto, puede estar muy comprometido, muy estenótico y puede generar una obstrucción. Hernias parostomales, cuando tenemos una mala preparación de la pared abdominal y hay un prolapso, bueno, una hernia en todo caso, es circundante, paralelo a la ostomía que tenemos, y prolapso de la ostomía, cuando todo el intestino sale por nuestro orificio ostómico. Igual en la colostomía, estas igual pueden ser confeccionadas de forma terminal. Usualmente hay colostomías en asas, no son las más comunes, sino son las que se indican sobre todo para la parte colostómica se indica en la parte terminal. Y de misma forma que las colostomías se tienen que madurar con la técnica de Bruck, con ese punto en piel, ese punto en serosa y ese punto en mucosa. ¿Cuáles son las complicaciones? Tienen complicaciones de necrosis de misma forma, sin embargo no es tan común como en la ostomía. Puede ser retracciones, puede invaginarse la colostomía, puede haber hernias parastomales, prolapsos y deshidrataciones y obstrucciones, sin embargo, esas son mucho más raras que las ileostomías por el segmento que tenemos y por las propiedades del segmento con el que estamos trabajando. Bueno, en los resultados funcionales, ya casi acabando, aquí podemos ver que depende mucho nuestra resección colónica de lo que vamos a hacer posteriormente. Lo ideal para una resección colónica es hacer una anastomosis primaria, ¿okay? Es unir, restituir todo a como estaba antes de que lo veamos, unir todo a como estaba previamente a la patología. Eso es lo ideal. Ahora, cuando tenemos estas anastomosis, usualmente podemos tener pacientes con diarrea, que es el riesgo sobre todo de la anastomosis. Hay más riesgo de tener diarrea mientras más distal sea la anastomosis. Ok, ahora, como les mencionaba, cuando tenemos una iliostomía o una colostomía, hay problemas tanto físicos como psicológicos. ¿Ok? Pueden generar una alta morbilidad y complicaciones por las complicaciones que ya les he mencionado. Y esto daña la psiquis del paciente. Ya no quieren alimentarse muchos de ellos por no tener que hacer el aseo, por no poder controlar bien el aseo. Y eso nos es muy, muy perjudicial para los pacientes. Y bueno, hay bolsas ilionales también que nos pueden ser atractivas. Sin embargo, esto nos puede generar mayor cantidad de evacuaciones, ¿okay? Incontinencia nocturna e inflamación de ese segmento de la bolsa. Bueno, ahora en la parte de preliminares, ya lo último, ¿qué quiere decir con estos preliminares quirúrgicos? ¿A quién le voy a hacer esta preparación intestinal, colostomía, ileostomía? Tengo que saber decidir a quiénes voy a poder realizarlo. En una cirugía de urgencia, como ya hemos mencionado, usualmente se tiene que hacer la colostomía sobre todo. Y solo en casos muy específicos se puede hacer una anastomosis primaria. En estos pacientes igual está indicado una preparación intestinal. Esta preparación, en un poquito más detalle, se basa en 3 parámetros: mecánica, medicamentosa y por vía oral, para liberar todo el contenido gástrico, todo el contenido intestinal, todo el contenido colónico de heces. Se vacía el colon. Se puede dar soluciones hipertónicas para generar mayor concentración de bacterias, o sea, liberarse, eliminar a través de diarreas de mayor forma, o con profilaxis antibiótica. Usualmente usamos metronidazoles, bueno, anaerobios para manejar esto, para hacer una preparación intestinal adecuada. Igual se usan enemas para limpiar todo este segmento colónico, para que no tengan complicaciones en la posible anastomosis posterior o no infectarlo contaminando el campo quirúrgico. Ahora, dado que trabajamos con peritoneo, también es recomendado usar catéteres ureterales. Esto se hace a través de cistoscopías. Se pone catéteres en los uretes. ¿Esto para qué? Para no dañar estos uretes y generar mayor daño al paciente, ya que tenemos una
un objeto adentro del uréter, vamos a poder manipularlo de mejor forma y evitar su sección inadvertida. Y bueno, se recomienda igual equipos multidisciplinarios, tanto coloproctólogos, urólogos y ginecólogos, usualmente ginecólogos oncológicos también o uroginecólogos. Y posteriormente, ya que muchas de estas resecciones se hacen en pacientes oncológicos, oncólogos y radiooncólogos. También se tiene que pensar en la posibilidad de tener psiquiatras y psicólogos para poder tener toda la resolución de los pacientes. Bueno, sin miedo a extenderme un poquito más, podemos ir a la parte de las preguntas. Preguntas un poquito más sencillas, como esta parte es anatómica, pero que son así las de la residencia, o sea que si nos pueden ayudar. La siguiente clase me refiere que va a ser mañana, igual mismo horario, 7:30. Bueno, a lo que acabemos, ojalá sea 9. Yo creo que mañana vamos a poder hacer toda la parte de enfermedad diverticular y vólvulo y megacolon, que son bien interesantes, respondiendo a tu pregunta. Bueno, a la parte de las preguntas, vamos a hacer un poquito rápido porque ya sé que deben estar cansados y para sus actividades de mañana. ¿Cuál de las siguientes estructuras deriva del intestino medio durante el desarrollo embrionario? Perfecto, ahí Andilina está respondiendo, colon ascendente, ¿no ven? Perfecto. ¿Qué características anatómicas explica que el ciego sea... ¡Ay, caramba! ¿Se perdieron? ¡No! Van a disculpar, creo que el horario ya pasó. Ahorita vamos a volver a compartir para que acabemos las últimas diapositivas. Ahí estamos. ¿Qué características anatómicas explica que el ciego sea más vulnerable a la perforación? Sí, perfecto. Su pared muscular delgada y su diámetro, ¿verdad? Su mayor diámetro. Muy bien. ¿Qué estructura marca el punto de transición entre la mucosa rectal columnar y el anodermo escamoso? La línea pectínea. Muy bien. ¿Qué músculo forma parte del esfínter anal externo? Igual esa. Pubo rectal. Muy bien. ¿Qué microorganismo es el anaerobio más frecuente del colon humano? Anaerobio. Bacteroides. Muy bien. ¿Qué estructura anatómica participa activamente en el mantenimiento del ángulo rectoanal en reposo, contribuyendo a la continencia? El músculo que marca sobre todo, no es el esfínter anal externo, es un músculo que va a manejar el ángulo. Bien, ahí está, ve, como han visto esa que va como cabestrillo, como columpio, ¿verdad? Que recubre todo el región rectal. Muy bien, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el papel del esfínter anal interno en la continencia? Esfínter anal interno. Involuntario, muy bien, la parte involuntaria. Estamos acabando, una preguntita más creo que nos queda. ¿Qué hallazgo en el estudio del tránsito colónico sugiere obstrucción en la salida de un paciente con constipación? Ajá, les agarró con una. C, marcadores. Está muy bien. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Cuál es el principal riesgo de realizar colonoscopía en paciente con sospecha de colitis isquémica o signos de peritonitis? Perforación. Muy bien. Quedaba una más. Ay, caramba. Bueno, ya me vendí. ¿Qué modalidad de imagen tiene mayor sensibilidad para detectar sangrado gastrointestinal? La gamografía con eritrocitos marcados, ¿no? Porque pueden ver hasta 0.02 a 0.5 sangrado. Bueno, sé que esta clase es pesadita, es larguita, pero espero que la hayan podido entender. Igual cualquier duda voy a estar aquí para poder resolverla. Ya